¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que iniciamos a partir de hoy. Durante las próximas semanas hablaremos de algo tan importante como la educación, algo tan fundamental para la formación del ser humano como este concepto que iremos analizando desde distintas perspectivas, desde la reflexión, el debate, las entrevistas y también las opiniones que se van a verter en este programa de 1 hora de duración que cada lunes vamos a poner en sus pantallas. Hablaremos con expertos en educación, hablaremos de la problemática y también de los beneficios, de lo bueno y lo malo que tiene la educación en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y procuraremos poner también encima de la mesa aquellos elementos de debate para que ustedes en casa también los puedan analizar. Hoy, al tratarse del primer programa, lo vamos a hacer a modo de entrevista, reflexión, y vamos a compartir algunos de los criterios que estoy seguro que pasan también por su cabeza cuando se pronuncia la palabra educación. Lo vamos a hacer con don Rafael Araujo, es el presidente provincial de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros hoy aquí. Muchas gracias y bienvenido. Rafael, hay una frase universal que dijo Nelson Mandela. Hay muchas sobre educación, pero una especialmente con la que nos hemos quedado en la cabecera de este programa, que dice que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para el cambio del mundo, ahora que estamos todos pensando en cómo hacer un mundo mejor, ¿verdad? Sin duda, y además la compartimos desde la enseñanza privada y privada concertada. Creo que la educación es el motor no solamente de la situación actual de cualquier población, sino además de las generaciones venideras. Hoy vamos a tomar el concepto de libertad de enseñanza para analizarlo, para intentar averiguar qué es eso de la libertad de enseñanza. Y yo voy a empezar haciéndole esta pregunta tan genérica, ¿verdad? Y tan difícil, me imagino, de contestar, pero sí me gustaría analizarla desde el principio. ¿Qué es la libertad de enseñanza? Bueno, la libertad de enseñanza, no existe un acuerdo único de cuál es el concepto de libertad de enseñanza, pero sí que todos coinciden en que hay 3 sujetos que participan en la libertad de enseñanza. La primera, las personas físicas y jurídicas que tienen o aspiran a ostentar la titularidad de un centro, con la libertad que deben de tener para la creación del centro, no solo la creación, sino la gestión y la dotación del propio centro. Por otro lado, son los padres y los alumnos los que tienen el derecho a elegir el modelo de enseñanza que quieren, el tipo de educación en función de sus convicciones morales y religiosas, y que además tienen también el derecho de participar en el centro, tanto en su gestión como en su control. Y por último, los profesores que tienen la libre cátedra para poder ejercer dentro de las aulas y participar también en el control y la gestión de los centros. Por lo tanto, la libertad de enseñanza es un conjunto de libertades. Todas ellas son libertades de elección, y eso es lo que genera la pluralidad dentro de lo que es el mapa educativo. Y ahí es donde está el elemento diferenciador de la enseñanza privada y privada concertada, con los proyectos educativos singulares de cada uno de los centros privados y el ideario o carácter propio de cada uno de los centros concertados. Fíjese que ese concepto que ha matizado sobre la libertad de enseñanza suena tan obvio, ¿verdad? Que a veces es difícil de entender. Cualquiera diría, claro, estamos todos de acuerdo en esto, pero es verdad que algunos conceptos no se llegan a cumplir o todavía están pendientes, ¿verdad? Lo que pasa es que hay políticas, y cuando mezclamos la política, pues entonces ya las cosas hay que negociarlas. Desde FECEVAL, desde CC Alicante, siempre hemos tendido la mano a llegar a acuerdos, desde las discrepancias muchas veces, pero siempre con un talante colaborador, porque creo que en el consenso y en el acuerdo está siempre el mejor camino para llegar a una convivencia entre todos. Rafael, vamos a explicar qué es CC y cuál es su principal objetivo antes de entrar más a fondo en este concepto de la libertad de enseñanza. ¿Qué es esta Confederación Española de Centros de Enseñanza y qué objetivos persigue? Es una asociación patronal que defiende los intereses de los centros privados y privados concertados. Yo quisiera
hacer hincapié en que todo esto se puede resumir en la defensa de la libertad de enseñanza, que ahora entraremos a profundizar. Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el peso o por qué existen los centros privados y privados concertados. Ya le he dicho que el elemento diferenciador fundamental y que es irrenunciable es el ideario o carácter propio. Ese ideario o carácter propio es el que da sentido a nuestro existir y coherencia a nuestro proceder para alcanzar el objetivo de la formación integral de todos nuestros alumnos. Padres, alumnos, profesores y la sociedad en general interviene en la educación del ser humano en general, de los pequeños que van creciendo poco a poco. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar para que nos dé también argumentos en esta conversación, tertulia sobre la educación, a preguntar si los padres deben participar y de qué manera en la educación de los hijos. Y esto es lo que nos han contestado en la calle. Desde adentro, digamos desde el hogar, sale la educación y luego el maestro tiene otro plan de darle otra educación. Por supuesto que sí. Pues hombre, pues preocupándose precisamente por sus hijos, asistiendo a, en fin, a hablar con el director, con los dirigentes de los colegios. Los padres sí deberían, bueno, pues intentando ayudarles, escucharles y todo eso, ¿no? Estar presente. Están todos de acuerdo en que los padres tienen que intervenir en la educación de los hijos. Es muy importante la opinión de los padres a la hora de reconducir o llevar por un camino. Sin duda. No es que sean importantes, es que son los principales protagonistas de la educación de sus hijos. Otra cosa es que para una formación académica después deleguen parte de esa formación integral que nosotros llamamos, deleguen en un centro, en unos profesores, y que por supuesto tienen que estar en absoluto contacto con ellos, y no solamente en contacto, sino en absoluta colaboración. No se puede explicar la formación de cualquier niño sin la presencia de los padres. Estamos hablando de libertad de enseñanza y para ir por ese camino yo le preguntaré ¿cuál sería el sistema de enseñanza libre ideal? Pues lo marca la Constitución. En el artículo 27.1 reconoce precisamente esa libertad de enseñanza. Y esa libertad de enseñanza consiste en que los padres, los profesores y las personas que quieran crear centros, dentro de ese conjunto de libertades que llamamos libertad de enseñanza, la administración no solamente favorezca, sino que vele porque se cumple ese tipo de libertad. Mire, actualmente existe el debate de la pública y la privada, eso viene existiendo desde siempre, pero yo quisiera recalcar ese elemento diferenciador que tienen los centros concertados, que es ese ideario. Ese ideario es conocido por todos. Ese ideario corresponde a una oferta que hace el titular o los centros a una demanda de los padres. Tenga en cuenta que centros concertados hay más de 1 millar, 1000 centros concertados. Estamos hablando de unas cifras de 10.000 docentes, 15.000 personas de administración y servicios. Estamos hablando de más de 250.000 de alumnos en la Comunidad Valenciana. Y creo que es ineludible que damos respuesta a una demanda social. Desde ese punto de vista, la libertad de enseñanza no solamente se tiene que favorecer, sino que creo que se debe de garantizar. Existe, ahora últimamente, pues porque los partidos políticos que han alcanzado las mayorías así lo llevaban en sus programas, la idea que esa libertad de enseñanza se puede conseguir dentro de la red pública. Yo, desde la discrepancia más tranquila, les diría que no porque se rompe la pluralidad. Mire, una enseñanza, como dicen, única, ya de por sí va contra la libertad de enseñanza. Nosotros no entendemos hoy en día una televisión única, no entendemos una sanidad única. Principalmente porque hay que dar opciones a elegir. Efectivamente. Cada uno
apoye los valores sobre los que quiere proyectar la educación de sus hijos en un, exacto. En un sentido. Luego después los padres, que son al final los que escogen, tendrán sus propios criterios, que serán unos más importantes que otros. Y yo entiendo que la Administración pueda favorecer algunos tipos de criterios para que los padres vayan a un sitio u a otro. Pero favorecer no es lo mismo que garantizar. Si yo garantizo la libertad de enseñanza, la libertad de elección de centros de los padres, la libertad de los titulares para poder desarrollar sus idearios y caracteres propios, y la libertad del profesor de cátedra, luego si después en alguna política pues favorezco que, por ejemplo, la baremación sea de cercano a la zona o que tenga una condición familiar u otra, pues nosotros estamos dispuestos siempre a negociar y a llegar a un acuerdo. Pues precisamente nos viene al hilo esta reflexión para escuchar qué es lo que piensa la gente en la calle. Nosotros aquí en la televisión nos gusta mucho escuchar lo que dice la gente en la calle, las preocupaciones que tienen al respecto de la educación. Y hemos preguntado esto: ¿qué valores priorizan a la hora de elegir un colegio de sus hijos? Pues yo he buscado la experiencia personal, ¿no? Lo que me ha ido a mí bien. Lo he querido para ellos, entonces he intentado que fuera un colegio donde yo fui, donde sé qué valores se imparten y donde es el nivel académico también, que es importante, ambas cosas, ¿no? Que haya unos valores compartidos y que haya un nivel académico. Pues la calidad educativa, el claustro de profesores y la cercanía a casa, eso ha sido normalmente lo que hemos elegido. Pues el que tenga un buen nivel de estudio y pues la gente que va y los profesores que hay. Nuestros hijos son nuestro mayor tesoro y nuestra mayor preocupación. Seríamos capaces de cualquier cosa para proporcionarles un nivel educativo, al menos que a los padres nos parezca coherente, acorde a nuestros principios. Y esto es un poco lo que se desprende de esas opiniones, ¿no? Cuando preguntamos qué valores le gustaría que el colegio de sus hijos tuvieran, y todos dicen, pues por lo menos los que yo he adquirido y si puede ser mejores, ¿no? Exacto. Mire, la primera señora que ha intervenido creo que lo ha definido muy bien, la experiencia. Muchas veces no es lo que uno hace, sino lo que hace sentir cuando eso se hace. Y creo que en los colegios concertados somos capaces de transmitir esas cosas. Se hace en el Día de la Paz y efectivamente se le hace reflexionar a ese alumno sobre lo que significa la paz. Esos valores, esos principios morales que adquieren en esa formación, que muchas veces vienen de generación en generación, son los que dan, insisto, carácter a nuestro ideario. Un ideario que muchas veces se nos ha acusado de adoctrinar. Yo creo que si se consulta la palabra en el diccionario, adoctrinar no tiene ningún sentido peyorativo, pero si se le quiere dar, sería una imposición acrítica, que realmente choca con el principio de que ese ideario está expuesto, es conocido, lo sabe todo el mundo, y el padre libremente, una vez vista la oferta, escoge. Por lo tanto, creo que una vez más ese ideario, ese carácter propio es lo que diferencia y es lo que da éxito en la formación de los colegios concertados. Porque viene sabido aquella frase que dice que no hay que dar el conocimiento, no hay que solo dar el conocimiento a los niños, sino las herramientas para que ellos descubran. No le des peces, enséñale a pescar. Exactamente. Eso es lo que se pretende en los colegios concertados. Y además, hay que decir, con una dedicación realmente admirable por parte de muchas personas, entre ellos las comunidades religiosas. Yo estoy al día con todos ellos y le puedo asegurar que hacen sacrificios no solamente personales, de tiempo, de esfuerzo, de trabajo, sino incluso ceden sus sueldos a las comunidades en muchos casos para poder sobrevivir. Hablamos de un momento político de cambios. Rafael lo ha comentado, que estos cambios parece que llevan hacia un lado o hacia otro el modelo educativo, en este caso en la Comunidad Valenciana, y se ha puesto encima de la mesa el debate sobre la educación
pública o la educación privado-concertada, que es de la que estamos hoy hablando aquí. ¿De qué manera o en qué sentido puede influir o está influyendo ya la política en este modelo de educación? Pues bueno, ha influenciado siempre, tanto con unas administraciones como otras. Yo aquí hago una reflexión. Nosotros abogamos por un pacto nacional de educación. Creo que en los últimos 40 años hemos tenido 6 leyes educativas. Muchas veces los partidos gobernantes han reformado la ley que ya habían hecho ellos, y eso sin duda crea pues muchos gastos de reformas y repercute directamente sobre la formación. Yo creo que la política tiene que estar al margen de la educación. Creo que eso es un grado de libertad para un país moderno. Vigilante, pero al margen. Vigilante, ¿no? Es decir, y debe existir. Que se hagan las cosas bien. Claro, y deben de existir mecanismos de control que los existen y que la enseñanza privada y privada concertada cumple, y además de manera escrupulosamente. Pero yo creo que la política debe de quedar al margen de la educación. Es curioso observar el empeño que hay por controlar la enseñanza básica. Por ambos lados, por todas las fuerzas políticas, no voy a hacer distinción. Determinadas asignaturas o determinados... Y debates que son realmente estériles, porque si hay realmente una libertad de enseñanza y una pluralidad a la hora de escoger, la gente va a escoger aquello que quiere y por lo tanto se va a formar como entiende que debe de formar a sus hijos. Creo que hoy cualquier padre acertará siempre, porque no puede estar en la cabeza de nadie que un padre escoja algo a sabiendas que puede ser perjudicial para sus hijos. Y además tiene la oportunidad de rectificar, porque hoy en día perfectamente un señor puede pasar de la red pública a la privada o de la privada a la privada concertada, lo cual es una garantía de enseñanza, de libertad de enseñanza. Pero fíjese usted, ¿por qué el debate de la pública y privada no se da en las universidades? Yo haría esa reflexión. ¿Por qué? Pues porque el producto ya está formado. Por lo tanto, el debate pública-privada, y reconozco que en la pública hay excelentes profesionales. Yo no he visto nunca a alguien de la privada concertada atacar o cuestionar lo que hace la red pública de centros. Sin embargo, sí que he visto ataques, muchas veces algunos de ellos un tanto viscerales, contra el proceder o los planteamientos de la enseñanza privada concertada. Nosotros creemos que hacemos las cosas bien, o por lo menos lo mejor que podemos. No nos oponemos a que a la red pública se le den los medios que necesiten, sin duda. Lo que pasa que yo creo que todas las administraciones públicas, con la anterior también hemos negociado mucho y hemos tenido muchas discrepancias a nivel de sueldos del profesorado. Luego estudiaremos, si quiere, entraremos en el concepto de la financiación y de todos estos temas, pero creo que la política, cuanto menos interfiera en la educación, cuanta más pluralidad exista, lógicamente obtendremos generaciones mucho más formadas y más libres. No era mi intención hablar de política en este programa, sí de educación. Lo que pasa es que es cierto que va a veces unido, porque las decisiones políticas determinan en muchas ocasiones la mejor o la peor calidad de la educación. Y ya lo ha dicho Rafael, que esas leyes educativas cambiantes en España han perjudicado a muchos alumnos que han visto cómo han tenido que hacer cursos puente o han tenido que adaptarse de una manera a veces más ágil o menos ágil en determinados lugares sobre esas leyes educativas. Y yo hago mi reflexión, digo, no sé si en el momento político que estamos, con esta incertidumbre de pactos a nivel nacional que podría darse, un gran pacto de Estado podría solventar, o a lo mejor uno de los temas a poner encima de la mesa por los políticos podría ser: vamos a negociar de una vez por todas una ley de educación a 25 años vista, ¿no? Esto sería algo positivo, ¿no? Eso sería para que lo celebrásemos todos, porque si esa ley es consensuada con todos, si todos somos capaces de llegar a acuerdos cediendo parte de nuestras convicciones o reivindicaciones y llegando a un consenso global, sería una noticia que sin duda
muchas generaciones celebrarían y se verían beneficiadas. Porque representaría probablemente las sensibilidades tanto de los partidos que están más al centro, más a la derecha, más a la izquierda. Mire usted, la educación parte de la familia, y la familia podrá tener la ideología política que quiera, pero la preocupación por los hijos es universal. Y si se da respuesta a esa preocupación por los hijos, seguro que todo el mundo, independientemente de la ideología política que pueda tener, va a estar satisfecho y va a colaborar con los centros para la formación de sus hijos. Hemos hablado de la financiación, hemos tocado por encima ese tema importante también para que una educación sea de calidad, ha de tener unos presupuestos suficientes para que puedan apoyar los programas educativos. Y algunos, en este debate sobre la educación pública o la educación privada concertada, se argumenta con más o con menos razón el dinero que pueda costar la educación privada concertada. Por eso queremos sacar números y ver qué es lo que se gasta en los modelos educativos en la Comunidad Valenciana y por extensión también en España. Vamos a ver un vídeo explicativo sobre la financiación de la educación, qué es lo que nos cuesta a los bolsillos de los valencianos. ¿Cuánto cuesta a la Administración la educación de un alumno al año? De media, la Administración paga en torno a 6.000 euros al año por un alumno de un centro público, que es el total de lo que cuesta. Sin embargo, por un alumno de un centro concertado paga en torno a 3.000 euros, que es poco más de la mitad de lo que cuesta. Lo confirman el Ministerio de Educación, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Esos 3.000 euros son una cantidad claramente insuficiente para que un colegio pueda funcionar. En un colegio hay muchos gastos a los que hacer frente: el personal docente, el personal no docente y otros muchos gastos de funcionamiento del centro como suministros, material de oficina, reparaciones, calefacción, limpieza, seguros. Para hacer frente a todos esos gastos que la Administración no cubre totalmente, los centros necesitan buscar otros recursos, como pueden ser las aportaciones voluntarias de las familias. Por ello, la enseñanza concertada necesita que se actualice con urgencia el módulo de conciertos, ajustándolo al coste real. Actualmente en España, más de 2 millones de familias demandan la educación concertada, y esta supone el 25,4% del total de alumnos del sistema educativo español, que cuenta con algo más de 100.000 profesores y 3.780 centros. Concertados. Beneficia a todos. En la Comunidad Valenciana hay 428 colegios concertados y 555 colegios no concertados, privados. Un total de 228.010 alumnos están inscritos en colegios concertados y otros 58.179 en privados no concertados. Un buen número de personas y de centros educativos como para tenerlos en cuenta. Rafael, decían los datos 6.000 euros por alumnos más o menos de media en los colegios públicos y 3.000 euros que se les da a los colegios concertados por cada alumno. Costará hacer números de esa manera, entonces. Sin duda, pero mire, yo creo que la enseñanza concertada ni quiere, ni tiene, ni debe ser más barata. La enseñanza concertada lo que quiere es que se le pague lo justo por el servicio educativo que da. Es decir, ni un euro más, pero tampoco un euro menos. Y las diferentes administraciones han ido incumpliendo esa norma de pagar por aquello que uno da. Mire, actualmente, por ejemplo, el profesorado de la concertada cobra menos que lo de la enseñanza pública, haciendo el mismo trabajo. Aún se nos tiene pendiente de abonar los atrasos del 2009 al 2013. Pero con respecto a la financiación, no creo que este sea el punto más importante para defender a la enseñanza concertada. Nosotros creemos que tenemos que hacer una labor social, hacemos una labor social, sin duda generamos un ahorro en el heraldo público, pero nuestro existir no es para ahorrar dinero. Nosotros lo que queremos es que se cumpla un ideario, que exista una pluralidad y que lógicamente se pueda desarrollar esa libertad de enseñanza. Esto no es más que hablar de números, discutir con la administración. Muchas veces
incluso se nos difama por esto. Yo recuerdo que hace un año se decía que no era cierto esto que acaba de salir en la televisión pública. Pues mire, yo le puedo decir que en el Observatorio de Izquierda Unida, en el 2014, hace un estudio de la enseñanza pública y la enseñanza privada y dice que el gasto por alumno en los públicos es de 4.185 y en los privados concertados de 3.368. Bien, pues en el punto siguiente dice, pero si cobraran como los de la pública, la diferencia sería de 1 euro. Evidentemente, si mi abuela no fuera mi abuela, que fuese mi abuelo, no sería mi abuela, sería mi abuelo. Pero, ¿por qué se produce esta diferencia? ¿Por qué se produce esta, vamos a decir, injusticia? Porque el desarrollo que realizan los docentes en la privada concertada, no voy a decir que es mejor, que lo pienso, pero peor, sin duda, tampoco. La educación en valores que tiene que redundar también en unas condiciones, como decía Rafael, en unas condiciones óptimas para las personas que ahí están trabajando, para que se pueda llevar. Yo voy a rescatar una frase que dijo Mafalda, que en un momento, seguro que en algún momento de nuestras vidas ha influido más o menos. De tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho millonarios en ignorancia. ¿Verdad? Esas reflexiones que... Sí, porque se está perdiendo la política del esfuerzo. Es decir, cierto es que la educación va cambiando, que las nuevas tecnologías han irrumpido en las aulas, sí que es cierto que la problemática social se ha hecho mucho más extensa y por lo tanto desde la escuela hay que atender muchos más factores. Pero yo creo que la política del esfuerzo tiene que ser privada, por lo menos recompensada en los alumnos. Hoy en día creo que se valora poco el esfuerzo de los alumnos, creo que se le exige muchas cosas, pero en muy poco tiempo. Hay que tener en cuenta que un alumno, fíjese, se levanta a las 7 de la mañana, sale a las 5 de la tarde, hace actividades extraescolares, tiene que llegar a casa y después hacer deberes. Y al final son 12 horas las que está esa criatura funcionando. ¿No habría que llegar a un acuerdo real para poder darle a cada uno, en base a su etapa evolutiva, aquello que necesita y luego disponer de un tiempo pues para poder ser niños? Es que para jugar hoy en día como jugábamos nosotros en la calle todas las tardes, pues creo que no se crea el campo para que eso se pueda producir y eso hay que revisar. Para eso se pide una implicación del profesorado, es decir, que sean los que no solamente se carga el trabajo al niño para que en clase o después en su casa haga las cosas, sino que los profesores formen parte de ese proceso. Sin duda, pero ¿qué más le vamos a exigir a los profesores? Esa es mi pregunta. Porque tienen que hacer de psicólogos, tienen que hacer de profesores, tienen que explicarle educación vial, educación sexual, tienen que hacer campañas contra la drogodependencia, tienen que favorecer el medio ambiente y además le tienen que dar matemáticas, lengua, inglés, valenciano. A ver, el profesor es un humano y tiene que cumplir con lo que puede cumplir. Y aquí viene un poco lo que hablábamos antes. Desde las fuerzas políticas tienen que llegar a ese consenso para saber qué es lo que se puede transmitir a ese alumno, consensuarlo, establecer los medios, los recursos, dentro de una cordura y de una racionalidad. Aquí la ley siguiente modifica la anterior y ahora al profesor que pues no tiene valenciano se le exige valenciano y ahora se le exige nivel de inglés y luego vendrá pues cualquier otro tipo de capacitación. Oiga, vamos a establecer poco a poco los recursos y vamos a ir sabiendo primero lo que queremos y luego después cómo lo gestionamos.
Precisamente hablando de políticos, tuvimos la oportunidad de coincidir con el conseller de Educación, Vicent Marsà, hace unos días. Allí le preguntamos, en Elche, le preguntamos al conseller de Educación si tenía en su agenda eliminar la educación concertada en la Comunitat Valenciana. I esto és el que nos contestava. Nosaltres el que volem és que tots els centres sostinguts en fons públics, els que paguem en els nostres impostos, tinguin els mateixos criteris i per tant que es deixi de discriminar a una població per accedir a uns centres educatius o altres. Pues ha sido muy breve, muy escueto y muy rápida esa respuesta, pero venía a decir el conseller Vicent Marsà que lo que primero, es como colocar por prioridades, primero tienen que agotar los recursos públicos y después ya si queda algo irá por lo demás. Pero esto no sé si es una realidad o están preparados los centros, hay suficientes centros educativos, hay suficiente infraestructura en la Comunidad Valenciana para que esto que dice el Consejo sea una realidad. Pues no lo sé, él sabrá. Yo leí hace poco que iba a construir 124 colegios, iba a quitar los barracones, iba a hacer no sé cuántas obras, y nosotros desde la privada y la privada concertada nos alegraríamos infinito de que eso fuese así. Ya le digo que por lo menos desde nuestras asociaciones nunca hemos pretendido que la pública no tenga recursos suficientes, todos aquellos que necesiten para desarrollar su labor. Lo que sí que resulta al menos realmente chocante es que no se siente con todos las patronales y con todo el abanico educativo para consensuar una política de actuación, porque nosotros siempre hemos estado colaborando con las diferentes administraciones para llegar a acuerdos. Y, aunque se aumente la red pública de colegios en la Comunidad Valenciana, ¿debería de haber siempre un porcentaje de colegios concertados, por esto que hablábamos antes de la libertad de elección? Si respetamos la libertad de enseñanza, sin duda. Es decir, hoy podemos caer en el error de que la enseñanza privada y privada concertada está para cubrir lo que no puede cubrir la red pública. Eso es absolutamente falso. Nosotros estamos encantados de poder participar. Pero sí que es así en muchos casos. No, es así, pero no debe de interpretarse así. Es decir, por eso le quiero hacer este matiz que me parece muy importante. Nosotros estamos encantados de participar en que se consiga el derecho a la educación, que todos los alumnos tengan garantizada su educación. Pero ¿qué pasa si dentro de 10 años la administración, por el descenso de natalidad, tiene capacidad de atender a todos los alumnos? ¿Despreciaría y anularía la enseñanza privada y privada concertada? Yo creo que si respetamos el artículo 27 de la Constitución de la libertad de enseñanza, no debe de ser así. La enseñanza privada y privada concertada debe ser una oferta que debe de responder además a una demanda, que es la de los padres y de las diferentes libertades que he explicado antes de elección, tanto de los titulares como de los padres como de los profesores. Ya sé que lo hemos matizado al principio del programa, pero por enfatizar, y ahora que hablamos precisamente de esto, de que siempre debe haber colegios concertados dentro de la red educativa en la Comunidad Valenciana, ¿qué valores aporta extraordinarios los colegios concertados? Bueno, valores espirituales y morales, todos. Es decir, yo decía antes que se nos acusaba de adoctrinarnos. No es cierto. Nosotros evangelizamos y creo que no nos molesta que se nos diga que evangelizamos. Claro que evangelizamos, pero lo dicen en un tono o con una intención ofensiva muchas veces o descalificante. Mire, el Evangelio no se impone, se propone. El Evangelio y los valores morales y espirituales que nosotros intentamos transmitir a todos nuestros alumnos no es algo que nos inventemos de un día para otro. Está en nuestros idearios y en nuestros caracteres públicos, están en los proyectos educativos singulares de nuestros centros de iniciativa social, en las enseñanzas privadas, y los padres lo conocen y los padres los aceptan. Mire usted, yo el otro día escuchaba a un compañero de la pública decir que es que nosotros no habíamos pasado una oposición para trabajar
en un centro, no hacíamos la oposición pública. Y yo le contesté, pues mira, pues menos mal que no hacemos, porque os quejáis de nuestros resultados y de los 25 colegios, según la evaluación diagnóstica del año pasado, 24 son concertados y uno público. Si nos vamos hasta el puesto 30... En resultados. Sí, son 28 de los concertados y 2 del público. Algo bien estaremos haciendo. Pero realmente se piensa que los profesores de la concertada no pasan filtros. En primer lugar, tienen la misma titulación que los de la pública, la misma. Y con esto no quiero atacar a la pública, quiero defender el profesorado de la concertada. Pero es que además los profesores que entran a trabajar ahora mismo en cualquier centro concertado no solamente tienen la misma titulación de la pública, es que además tienen la titulación de inglés, es que además tienen la titulación de valenciano, es que además se le exige una formación religiosa, lógicamente por coherencia, para poder compartir ese diario y ese carácter propio de los centros. Y el primer filtro me imagino que son los padres, precisamente, los padres y madres de los alumnos, que son muy exigentes a la hora de... Por supuesto. Ya que toman una decisión, es decir, no quiero decir que los de los privados no lo sean, los de los públicos no lo sean, pero ya que han tomado una decisión de participar en la elección de un colegio acorde a los valores que ellos comparten, estarán vigilantes de que eso sea así. Por supuesto. Y no solamente, sino que además es que participan aportando nuevas ideas, nuevas propuestas. Mire usted, yo le voy a decir la última. Ahora todos los centros privados concertados están trabajando en la idea de ser centros cardioprotegidos. Y eso son las asociaciones de padres las que están proponiendo a los centros, a las titularidades de los centros, que haya unos desfibriladores y que se haga un curso de formación en los centros para que monitores, profesores, hasta personal de limpieza estén cualificados para en un momento determinado atender a un niño que tenga un problema cardíaco. Eso es una mejora. Pues le voy a decir que hay padres que si su hijo tiene un problema cardíaco van a ir a buscar esos centros que tienen esa garantía. Dios quiera que nunca se tengan que utilizar, pero ahora se habla de la conciliación de la vida laboral y familiar. Mire usted, yo me sorprende que ahora la Administración ponga pegas para que se contrate a un técnico superior en educación infantil para que cuando un alumno de 2, de 3, de 4, de 5 años se hace sus necesidades, haya que llamar a la madre para que abandone su puesto de trabajo y acuda a limpiar o cambiarle los pañales o limpiar a su hijo. Eso es ir contra la conciliación de la vida familiar, porque una persona, ya sea una profesional o ya sea una persona que esté en un negocio, si tiene que abandonar 3 veces seguidas en 2 días, pues el jefe o el empresario le va a decir, perdone, ese es un problema personal suyo, yo no tengo por qué... Claro, podría estar en la caja de un supermercado. Exacto. O en un despacho de abogados atendiendo un caso importante o en la oficina de... Pues los de una centros empresa, privados ¿no? concertados, todo ese tipo de detalles procuramos, de hecho, ya son muchos los centros educativos concertados que disponen de ese servicio en colaboración con el AMPA. Entonces, quiero decirle que efectivamente esa colaboración existe y que los centros concertados intentamos, en la medida de lo posible, dar respuesta a las demandas de los padres. No nos quedamos aquí ni con esta reflexión solamente, sino que hemos salido a la calle y aprovechamos para preguntarle a la gente si consideran que los centros concertados deberían formar parte de la red de centros educativos en la Comunidad Valenciana. Yo estoy a favor de los colegios concertados, 100%. Además, creo que si se quitara el concierto, habría problemas para la administración, para poder meter a todos esos niños en colegios públicos. Entonces, 100% a favor de los colegios concertados. Sí, aparte que fui yo, o sea que a mí me gustaba, o sea que bien. Sin los concertados sería imposible mantener el sistema, pero ya no por un tema de ideología, es un tema de estructura. Principalmente, Rafael decía por ofrecer una opción de libertad de elección de centros, pero nos encontramos que la gente es realista y nos dice que independientemente de que uno considere que los centros concertados son una buena elección para sus hijos, entienden que sería imposible atender
las necesidades educativas básicas de los alumnos en la Comunidad Valenciana si no estuviese como apoyo todos esos centros concertados. Sin duda, y yo creo que, lo he comentado antes, nos sentimos orgullosos de poder colaborar a cumplir el artículo 27.1 de nuestra Constitución, que es el derecho a la educación. Y ahí la Administración siempre va a contar con el apoyo de la enseñanza privada y privada concertada. Insisto que también tiene que ser correspondido ese esfuerzo que hacen los titulares de los centros con el pago de lo correspondiente para cumplir esos requisitos, para desarrollar esa labor educativa y que las políticas que se desarrollen estén siempre consensuadas con los centros privados y privados concertados. Y yo ahora le haré una pregunta al revés, de fuera para adentro. ¿Qué es lo que valoran los padres, las familias, los padres, las madres y las familias a la hora de matricular a sus hijos en los centros concertados? Es decir, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes en esto? A ver, son muchas y muy variadas. Por coherencia, lo primero, el ideario o carácter propio, es decir, ellos preguntan si efectivamente se desarrolla el ideario, si van a hacer la primera comunión, si van a poder confirmarse. La cuestión religiosa y la cuestión moral es un paquete de las primeras muy preguntas, importante. ¿no? Luego después, la cercanía del centro, si son los padres antiguos alumnos o no, siempre hay una... Sí, eso lo hemos oído en la gente que decía, es que a ese colegio fui yo y claro, exacto, pero quiero que mis porque hijos... antes lo hemos comentado también, lo importante no es lo que se hace, porque muchos proyectos educativos son muy similares de unos centros a otros, sino cómo se les hace vivir, cómo perciben ellos la actitud del profesor, el cariño con que es recibido, cómo se tratan los temas, cómo cuando se comete alguna falta o incorrección se sanciona o no. Son muchos y de diferente peso. Estamos hablando de los valores de los colegios concertados, de ese paquete de temas importantes que hay que tener en cuenta, y voy a avanzar hacia, y siempre lo hacemos con el gancho de la Comunidad Valenciana, porque es el territorio que nos ocupa, hacia la enseñanza en la Comunidad Valenciana, ese debate educativo que hay encima de la mesa. Lo hemos comentado antes, privada, concertada, frente a la pública. ¿Cuáles serían los principales objetivos a mejorar en la educación, en la red educativa de la Comunidad Valenciana? Hombre, si partimos de la base que lo primero que hay que garantizar es la libertad de enseñanza, todo lo demás sería secundario, no por ello menos importante. Pero el primero es garantizar la existencia de ese abanico de posibilidades para que los padres tengan capacidad para poder elegir en base a su formación religiosa o moral y la de sus hijos. Luego después yo creo que ya son temas muy puntuales y ahí nosotros siempre hemos estado aportando diferentes ideas y mejoras a las administraciones educativas. Mire, por ejemplo, a nosotros nos preocupan mucho ahora las becas de comedor. Ahora, por ejemplo, a nosotros nos preocupa mucho que los centros de educación especial tengan una enfermera. Estos chicos, los más necesitados, que son siempre la joya de la corona para cualquier educador, no solamente porque son los que más atención y recursos requieren, sino porque son los que más satisfacciones siempre dan. Porque cuando hablamos de colegios privados concertados también hay de todo el abanico, es decir, hay centros especiales, de educación especial, efectivamente, hay centros que atienden a personas con necesidades concretas. Se nos acusa desde la administración pública de no atender este tipo de alumnados. Yo creo que eso es producto o del desconocimiento, o me voy a permitir el lujo de decir una pequeña mala intención, porque yo le puedo asegurar que aquí en Alicante hay centros muy conocidos que tienen aulas de educación especial y que además desarrollan una labor que invito a que aquel que quiera informarse de cómo funciona los visite. Mire, no solamente atendemos alumnos de educación especial, tenemos problemas de apoyo,
de integración. Yo le puedo decir que hay colegios concertados donde sacan todos los meses el menú para otras religiones. Y a lo mejor a alguno le sorprende. Es decir, tenemos alumnos musulmanes estudiando en centros privados concertados religiosos. Y le puedo asegurar que se es absolutamente respetuoso en ambas direcciones, en respetar las costumbres de cada uno de Ahí las habrá partes. que preparar un programa especial, ¿no?, para este tipo de... No, hay que preparar un menú especial, hay que estar atento a que ellos muchas veces nos informen de cuál es su costumbre, porque igual hasta la desconocemos, pero se le ponen todos los medios, y la convivencia ha sido, y le puedo decir de alumnos que ya han llegado al bachillerato y que están en la universidad, no que esto sea algo de hace 2 días. Desde luego no hay nada más bonito que la convivencia y la integración, ¿verdad? Y además que es muy enriquecedora para ambas partes. Yo, por ejemplo, le puedo decir que nos preocupa mucho la dotación de los departamentos de orientación. Resulta que ahora sale el tema del acoso escolar, que es un problema realmente serio. Primero porque los que son víctimas no suelen exteriorizar ese acoso escolar hasta que no está ya en un grado realmente avanzado. Segundo, porque el profesor no es un psicólogo. Antes yo decía de las cargas del profesor. El profesor puede observar una conducta extraña y puede erróneamente equivocarse con la mejor intención, pues porque piensa que ha tenido un problema en la familia, porque a lo mejor procede de una familia desestructurada y por lo tanto se le atribuye a eso, o 1000 causas. La interpretación que Y puede sin ser. embargo creo que la dotación de los departamentos de orientación, con expertos que cuando se observe una conducta que no sea la adecuada, pueda hacer un diagnóstico y una prevención en colaboración con el tutor, creo que es absolutamente básico. Esas son algunas de las ofertas que estamos haciendo nosotros ahora a la Administración. Enfilamos la recta final del programa, pero para recopilar datos, para recoger los temas que vamos a abordar en los últimos minutos del programa, vamos a hacer un pequeño respiro. Volvemos enseguida. Estamos hablando, ya saben, hoy de educación, la importancia de los valores de la educación y la libertad en materia educativa. Estés donde estés, Pase el que pase, seas como seas, vivas donde vivas. penses com penses. La educación de tus hijos la eliges tú. Es un mensaje de FECEVAL, Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, ACENCAS Castellón y CECI Alicante. Descúbrenos los días 26, 27 y 28 de febrero en Mercado de Tapinería. Hoy hablamos de educación en este programa Papel en Blanco que estrenamos hoy, que durante las próximas semanas iremos rellenando. Cada semana tendremos un papel en blanco donde iremos escribiendo los temas importantes relativos a la educación y recopilando, vamos hasta los primeros años de la educación, porque un niño desde que nace ya se le empieza a educar con los valores que encuentra en su entorno y con pues las primeras cosas que empieza a aprender. Los primeros años de vida son cruciales. La Administración ha anunciado la creación de aulas de 2 a 3 años y yo quería preguntarle a Rafael cuál es su opinión a este respecto.
Bueno, este es un tema que ha terminado con un recurso de nuestra asociación de FECEVAL al Tribunal Superior de Justicia valenciano. En principio se nos planteó con que se iban a abrir 35 aulas de manera experimental con carácter social, a lo cual nosotros no nos opusimos, porque la idea de atender a las familias más necesitadas era un tema que nos parecía que se debería de hacer casi de oficio. El problema es la sorpresa, que es un poco lo que nos está pasando con esta administración, que no nos oye pero no nos escucha, ¿eh? Pues detectamos después, posteriormente, que realmente en los presupuestos había un plan para la creación de 235 aulas de 2 a 3 años. Tengo que decir que en este sentido, FECEVAL o CC Alicante, ahí ya se opuso a la creación de esas 235 aulas, puesto que los centros concertados baremamos a los 3 años. Descubrimos que era una clara intención de introducir a los alumnos en la red pública con 2 años para privarnos a nosotros y a los padres de la libertad de enseñanza, de poder elegir a los 3 años, que es cuando correspondía. Pero es que además hay que tener en cuenta que hay 632 escuelas infantiles que hubiesen salido claramente perjudicadas. Estamos hablando de 4.000 puestos escolares. E indudablemente, después de intentar llegar a un acuerdo en numerosas ocasiones y de intentar negociar, pues no nos vimos más que en la única opción de presentar el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y en cualquier caso informar a los padres que a pesar de que puedan escolarizar a sus hijos a esas edades, a partir de los 3 años tienen la opción de la enseñanza concertada. Y yo no quisiera, ni es intención de FECEVAL judicializar absolutamente todo, pero sí que nos gustaría que hubiese unas mesas de negociaciones en las que se pudiera realmente consensuar y debatir temas tan importantes como, por ejemplo, el uso del valenciano, y otros temas que son realmente importantes. Nosotros creo que el valenciano es algo que enriquece y es parte de nuestra cultura y que hay que favorecer, pero creo que hay que priorizar. Y hay que priorizar según las necesidades. Yo le comentaba a usted que para nosotros pues nos causa por lo menos asombro que se dediquen muchos fondos a darle a productoras y a medios de comunicación catalanes para el fomento del valenciano, y sin embargo pues se nos pongan pegas para llegar a un acuerdo de dotar a los centros de educación especial de una enfermera, para conciliar la vida familiar, crear puestos de técnicos de educación infantil que impidan a los padres tener que abandonar el puesto de trabajo para atender a sus hijos, que se dote más de becas del comedor, que aquellas zonas rurales donde tengan que haber un desplazamiento importante a los centros de enseñanza puedan tener becas de transporte escolar. Creo que esos puntos son mucho más importantes que a lo mejor dotar de una partida presupuestaria altísima para la publicación o la difusión del valenciano, que si bien es importante, no es que las queramos anular, pero a lo mejor se puede negociar cuantías. Precisamente es un caballo de batalla que habíamos dejado para abordar en esta recta final del programa, y en la ocasión que tuvimos de hablar con el conseller de Educación, Vicent Marsà, le preguntamos también sobre este asunto, y además una pregunta directa porque saben los que nos ven en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, hay distintos territorios donde se habla de forma natural el valenciano desde el nacimiento de los niños, pero hay otros lugares donde no es la lengua oficial, incluso pues no hay tradición de hablar valenciano, y esto especialmente pasa en la provincia de Alicante, en Villena, en Elda, en Sacs, en la Vega Baja de la provincia de Alicante. Hay muchos municipios que el valenciano no es una lengua oficial del lugar y no se habla en las familias, por lo tanto es
también un debate en los propios colegios. Si le preguntamos al conseller Vicent Marsás si se iba a obligar en estos lugares a hablar en valenciano. No, evidentment, nosaltres no obliguem a ningú a parlar en ninguna llengua. Nosaltres el que volem és que la gent es comunique en la llengua que ell pertoca. El que està clar és que en el propi Estatut d'Autonomia diu que hem de preservar, hem de cuidar la nostra llengua, i el que nosaltres volem és posar en valor que tenim 2 llengües al nostre territori per a tal de poder posar-les en valor per a aprendre millor altres llengües, i per tant el que estem treballant és en aquesta perspectiva, que tot el món que va a l'educació en el nostre país puga dominar les llengües que n'hi ha en el nostre territori i que això faci que aprenguen millor les llengües estrangeres. Y nosotros los periodistas tenemos la obligación de preguntar de manera clara y directa, pero también tenemos la obligación de dudar de todo. Y por eso yo pregunto a todas las partes. Rafael, ¿es cierto que no se obliga a hablar en valenciano, a estudiar en valenciano? A ver, no sé si se obliga o no, lo que sí que se obliga es a estudiarlo. Y por lo tanto, si se obliga a estudiarlo, se obliga a hablarlo. Pero que no me parece mal, puesto que comparto que enriquece nuestra cultura y es parte de nuestra cultura. Pero yo le preguntaría al conseller si la prioridad que él tiene, aunque diga que no se va a obligar a hablar y por lo tanto financia una cantidad ingente de dinero el uso del valenciano, si cuando le diga a los padres que no va a concertar el bachillerato, si cuando tenga que explicar que a partir de cuarto de secundaria, como ya deja de ser la enseñanza obligatoria, los padres que quieran ir a la enseñanza privada o a la privada concertada van a tener que pagar, si va a decir que no tiene dinero, y si el motivo de no tener dinero es porque se lo ha gastado favoreciendo o dando ese dinero a medios catalanes para la difusión del valenciano. Entonces, yo creo que hace falta sentarse. Nosotros estamos dispuestos a consensuar, estamos dispuestos a llegar a acuerdo, pero yo creo que debemos de exigir todos los ciudadanos por lo menos un poco de coherencia. Y después el tema del valenciano en las aulas despierta otro debate también, que probablemente es muy bueno aprender lenguas, y la lengua del territorio valenciano será muy buena para que los alumnos, futuros adultos en la Comunidad Valenciana, pues tengan esa riqueza histórica de nuestra lengua, pero abre el debate del plurilingüismo en las aulas, porque hemos escuchado a otros diputados autonómicos decir, bueno, ¿y del inglés qué? ¿Y del alemán qué? ¿Y del chino qué? ¿No? Otras lenguas que podrían abrir puertas. Es lo que yo le planteo de un principio de coherencia. Es decir, nadie se puede negar, y estamos a favor de que se conozca el valenciano y la cultura valenciana, pero el ámbito del valenciano y de la cultura valenciana es la comunidad valenciana. Creo que hay que tener cuidado también cuando se pone demasiadas exigencias y se pierde un poco la importancia de las cosas, porque si ahora para entrar en la administración pública hay que saber valenciano, ¿qué pasa con un asturiano que venga a la Comunidad Valenciana? ¿Qué pasa con un madrileño que venga a la Comunidad Valenciana? Ya no digo un francés, un inglés, un alemán. Es decir, habrá que establecer los medios para que todos tengan las mismas posibilidades. ¿Cuál es el modelo lingüístico de los colegios concertados? El trilingüismo. Es decir, se da el castellano, se da el valenciano y se da el inglés. Incluso estamos trabajando ya, y hay muchos programas de actuación para llegar al 33-33-33. Es decir, todo el profesorado que actualmente se contrata entra con un mínimo del B2, incluso con el C1. Son mestres en valencià. Qué gusto, ¿verdad? Sí. Que salgan, lo digo por la experiencia propia, ¿no? Que usted y yo seguramente tuvimos cuando íbamos a las aulas, pues que esto era un extra. Exacto, y ahora entran todos con ese tipo de capacidades. Mire, yo creo que los profesionales de la enseñanza, por lo menos de la pública, no voy a dudar de ello, pero de lo que yo conozco diariamente de la enseñanza privada y privada concertada, no es que estén cualificados, es que están altamente cualificados. Y por lo tanto, creo que desarrollan su labor docente de una manera admirable y que deben de tener su reconocimiento al más alto nivel. Pues Rafael Araujo, hemos llenado nuestro papel en blanco por hoy, hemos apuntado muchísimas cosas, y yo espero que también en casa, si han cogido un folio y han ido tomando nota de las
temas que hemos abordado en este programa de hoy también hayan llenado su papel en blanco. Si es así, nos alegraremos. El próximo lunes volveremos con más temas y hoy dejamos en el aire esa reflexión en forma de reivindicación: libertad de enseñanza, libertad de elección educativa. Efectivamente. Muchas gracias, Rafael. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchas gracias. Esperemos que este programa se convierta en la agenda de sus lunes a las 9:30 de la noche después del informativo, donde vamos a poner en debate. Hoy ha sido más bien un programa de presentación, pero las próximas semanas pondremos encima de la mesa temas de reflexión para el debate entre diferentes agentes que forman parte de la educación de nuestros hijos. Gracias por su atención y hasta la próxima semana.